La Voz de América presenta. Nuevas medidas emprende el presidente Biden para frenar el avance de la inflación en Estados Unidos. Naciones Unidas alerta que los planes para revertir el calentamiento global aún son insuficientes. Además, venezolanos se quedan varados en Nicaragua tras la nueva medida de Washington. ¿Con qué dinero nos devolvemos si ya no tenemos nada? Y aumentan los ataques contra mujeres periodistas en México. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Iniciamos El Mundo al Día. El presidente Joe Biden anunció este miércoles medidas para librar a los consumidores estadounidenses de algunas tarifas. Esto mientras el alza de precios se asoma como protagonista de las elecciones de noviembre. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿cuánto pesan estas tarifas en el bolsillo de los estadounidenses? Bueno, Yasmín, este tema de las llamadas tarifas ocultas es una realidad en Estados Unidos y con frecuencia los consumidores estadounidenses quedan sorprendidos ante cobros adicionales que no esperaban y que superan, los 15.000 millones de dólares cada año para los estadounidenses. Además, la Casa Blanca dice que violan la ley de protección financiera del consumidor y por eso hoy Joe Biden anunció acciones. La alta inflación sigue afectando a los estadounidenses y el tema jugará un papel clave en las elecciones de noviembre. Por esa razón, el presidente Joe Biden anunció medidas para brindar alivio a los consumidores. Mientras el precio de la gasolina continúa bajando, la Casa Blanca busca eliminar tarifas bancarias, cargos ocultos y costos adicionales en facturas de banco, cable, boletos de avión y reservas de hotel, y hacer responsables a las empresas que cargan estos precios. Estas son tarifas basura, son injustas y golpean más fuerte a los estadounidenses marginados, especialmente a las personas de bajos ingresos y de color. Benefician a las grandes corporaciones, no a los consumidores, no a las familias trabajadoras, y eso cambia ahora. El mes pasado, el presidente pidió al Consejo de Competencia de la Casa Blanca que examine las empresas que utilizan algoritmos complicados para ocultar los cargos y que dejen claro que es ilegal cobrar a las personas si un cheque rebota o imponer multas por sobregiro. Muchas luchas están sucediendo ahora en este país con la comida, todo en general. Dicen que no estamos en inflación, pero económicamente nos está haciendo daño. Como quieran llamarlo, nos está haciendo daño a todos. Frente a recientes encuestas que muestran los votantes más preocupados por temas como los altos precios y el crimen, en lugar que argumentos como el aborto o el control de armas, Biden se está esforzando para abordar mayormente estos temas. Según Biden, el pueblo estadounidense está frustrado y sabe que el mundo está en crisis, que la guerra en Ucrania ha creado tensiones en Europa y en el resto del mundo y que esto genera un aumento del costo de la comida, por ejemplo, y del crudo. Por eso la intervención de la Casa Blanca, dijo Biden, ahora como nunca antes es crucial. Así es, Jacopo. Era Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca. Gracias. Las Naciones Unidas siguen sonando las alarmas frente a la grave situación en la que se encuentra el planeta debido al calentamiento global, que según científicos ha generado un aumento en incendios, olas de calor y desastres naturales. Celia Mendoza está en la sede de la ONU en Nueva York. Celia, ¿qué ha pasado entonces con los acuerdos que ya se han establecido? Ha sido difícil implementarlo. Esto, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene que ver, por lo menos en este año, con las distracciones de la inflación, la economía y, desde luego, la guerra en Ucrania. Sin embargo, esperan que muy pronto puedan nuevamente reunirse para tratar de establecer un camino que les permita implementar aquellos acuerdos que desde el 2015 se han establecido por parte de los miembros de la comunidad internacional después de que se firmara el Acuerdo Climático de París.
A días del inicio de la cumbre del clima en Egipto, las proyecciones frente al calentamiento global son cada vez más preocupantes. Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas, si no se establecen medidas mucho más drásticas para reducir las emisiones de invernadero, el planeta podría registrar para el año 2100 un calentamiento en promedio de 2,1 a 2,9 grados centígrados. Esto en comparación con las temperaturas preindustriales. No tenemos tiempo que perder. Estamos en peligro inminente de no cumplir con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrado y nuestro objetivo global debe ser 0 emisiones netas para 2050. Sin embargo, la tarea no ha sido sencilla, ya que el reporte indica que de los 193 países que se comprometieron a implementar cambios significativos, tan solo 26 lo han hecho tras la COP26 en Glasgow, Escocia. Dos de los mayores emisores de gases invernadero, China y Estados Unidos, este año no han incrementado sus compromisos. Aún así, han hecho algunos esfuerzos. No hay misterio sobre lo que debemos hacer. El verdadero misterio es por qué sigue siendo una lucha a hacer lo que el sentido común y la ciencia nos dicen que debemos hacer. Tenemos una hoja de ruta, solo tenemos que seguirla. Afirmó John Kerry, encargado del tema de cambio climático de la Casa Blanca, quien desde Nueva York reconoció el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética en la ecuación para implementar cambios. Kerry fue claro acerca del impacto de la guerra, asegurando que esto había impulsado a los países en Europa a darse cuenta de qué manera dependían de este tipo de elementos y empezar a buscar opciones alternativas, las cuales podrían evitar que se encuentren en la situación que actualmente enfrentan, donde un gobierno autoritario tiene el control. Agradecemos a Celia y cambiamos de información porque cientos de migrantes venezolanos están circulando por las calles y plazas de la capital nicaragüense. Se dirigían a Estados Unidos, pero tras conocer el nuevo plan migratorio de Washington que les impide el ingreso por vía terrestre, ahora no saben qué hacer. Donaldo Hernández nos trae el informe. Javier Barrios y su familia forman parte de cientos de venezolanos que se encuentran varados en Nicaragua, tras conocer la nueva política migratoria de Estados Unidos de expulsar a los venezolanos que ingresen de forma irregular por la frontera sur. Hemos decidido esperar a qué decisión toman ellos, porque yo, estoy claro que ahorita por los momentos eso está cerrado. Muchos de los migrantes se instalaron cerca de la terminal de autobuses que va hacia Honduras. Ahí ofician de vendedores ambulantes o piden ayuda para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Llegaron tras cruzar la peligrosa selva panameña del Darién y atravesar Costa Rica. La opción de devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos si ya no tenemos nada? El gobierno de Nicaragua aún no tiene un registro de cuántos venezolanos están varados en el país y tampoco ha anunciado alguna medida para ayudarlos a continuar su viaje a Estados Unidos o deportarlos a Venezuela. Bueno, si me deportan, yo digo que me deportarían a mi país, porque para otro país no van a regresar si somos venezolanos. No nos pueden deportar, no, que nos van a deportar para Panamá. ¿Por donde nos tenemos que volver? ¿Otra vez por la misma selva? No nos podemos volver por la misma selva. Es una travesía muy fuerte, no se la desean ni el peor enemigo. Estados Unidos anunció este mes que admitirá 24,000 venezolanos que cumplan con varios requisitos. Quienes ingresen ilegalmente a México o a Panamá no podrán aspirar a este beneficio. Donaldo Hernández, Voz de América. El gobierno de México firmó un convenio que busca atacar la explotación laboral que sufren miles de migrantes en Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos. Diva Lizeth Cash nos informa de qué se trata esta iniciativa. Al menos 23,000 migrantes han sido víctimas de trata laboral en Estados Unidos durante los últimos 5 años, según Polaris, una organización dedicada a combatir este flagelo. La cifra incluye a 5,588 mexicanos, por lo que ese gobierno centroamericano confirmó una iniciativa estratégica sobre trata laboral con esta organización para asistir a las víctimas en los 50 estados de Estados Unidos.
ellos engañan en los países de origen a las personas, les hacen creer que van a venir a Estados Unidos a un trabajo regular y los incorporan a una red de explotación de lo que yo llamo la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas. Entre las ofertas fraudulentas sobresalen el trabajo en agricultura, construcción, servicio doméstico y trabajo en restaurantes. La red de apoyo está disponible en todo el territorio estadounidense y se adecúa a la necesidad de las víctimas. A veces solo necesitan conectar con servicios legales, a veces solo necesitan un shelter, a veces solo necesitan autoridades laborales que que les permitan recuperar los salarios que han sido retenidos. Los falsos reclutadores generalmente están en el país de origen y ofrecen fraudulentamente supuestas visas de trabajo temporales. Este programa de ayuda ya está operando y está disponible para personas de cualquier nacionalidad. Desde la Embajada de México en Washington, Divalicet Cash, Voz de América. En México, organizaciones defensoras de periodistas reportan un aumento en las agresiones verbales de líderes políticos hacia comunicadoras. Cristina Caicedo Smith nos trae la historia de dos periodistas que a través de su labor han logrado cambios en su ciudad, Tijuana, y hoy denuncian años de violencia de género. Adela Navarro Bello y el galardonado equipo del semanario Z han publicado algunas de las historias más importantes en México. Sin embargo, en tiempos recientes, este tipo de trabajo genera una mayor posibilidad de acoso e incluso violencia para mujeres periodistas. Me he enfrentado, eso sí, y en los últimos años, a la violencia de género, ¿no? Particularmente por parte de gobiernos. En los primeros 6 meses de 2022, la organización sin fines de lucro Artículo 19 notó un aumento del 51% en la cantidad de ataques en línea. Muchos provienen de funcionarios nacionales o estatales y las mujeres son los principales objetivos. Actos de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio que también impactan de manera especialmente fuerte a las mujeres periodistas. Cuando Isabel Mercado inició su carrera hace 30 años, sabía que no sería fácil. Hace un tiempo publicó un reportaje que se centró en un grupo de mujeres bomberos que denunciaron haber sido acosadas y discriminadas en el lugar del trabajo. Siento que si un hombre hubiera hecho el reportaje, las críticas hubieran sido como un poco menos. Y lamentablemente la mayor parte de las críticas pues venían de hombres. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas dicen que tales incidentes son comunes entre agentes federales y estatales, pero que los ataques dirigidos a las mujeres periodistas tienden a ser más personales. Siempre tiene, o casi en la mayoría de las ocasiones, tiene un componente de género muy fuerte. Navarro Bello también reconoce que mientras las mujeres periodistas enfrentan un aluvión de acoso en línea por parte de los medios mexicanos, la violencia y las amenazas están presentes para todos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Al volver, los jóvenes latinos podrían definir las elecciones en Arizona. Regresamos en minutos con esto y más. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los latinos son el segundo grupo electoral más importante en Arizona y en las elecciones de medio término de este año, los jóvenes, los más jóvenes, podrían generar un cambio en la tendencia histórica que ha tenido ese estado. Jorge Agobián viajó hasta Tucson y nos tiene más detalles. Si se anima más gente, más latinos a votar, claro que sí se puede. Como mucha mi familia no vota, no quieren votar. Yo creo que sí puede ser un cambio si los latinos sí votan. Estos estudiantes en Arizona creen que el poder del voto hispano en ese estado será decisivo en las elecciones de medio término. Y que se escuche mi voz. Aún más porque esta será su primera vez ejerciendo el derecho. Estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, indican que más de 664,000 electores hispanos en Arizona votarán en estos comicios, lo que podría marcar un antes y un después en la participación de ese grupo. Los latinos en Arizona son jóvenes con una edad promedio de 27 años y en los últimos comicios la participación de nuevos votantes ha aumentado. Y va a ser muy importante que los candidatos y los partidos políticos pongan atención sobre cuáles fueron los temas de prioridad para este grupo, especialmente los jóvenes. Carolina Rodríguez dirige la organización Mi Familia Vota. Su campaña concentrada en latinos ha logrado registrar a más de 35,000 nuevos votantes este año. ¿Cuáles son los temas que los animan a votar en estas elecciones? Como mi familia es de México, los problemas de los indocumentados, ayuda a la gente indocumentada. Para mí es la economía porque pues todo está bien caro. Los derechos para vivir, para cada persona hay problemas del aborto. La inflación, la violencia armada y el empleo son las principales prioridades entre los votantes hispanos en Arizona, de acuerdo con una reciente encuesta de la organización Unidos. Ellos no están interesados en saber en qué partido político están interesados en los temas, quieren saber cómo van a ayudar a mejorar sus vidas. Jorge Agobián, Voz de América, Tucson, Arizona. Entre tanto, en el sur de Florida, medios no tradicionales están buscando motivar el voto de la comunidad hispana en estas elecciones de medio término. José Pernalete nos cuenta más. Votar es un privilegio de la democracia. En Estados Unidos se insta a los electores hispanos a participar en las venideras elecciones de medio término en noviembre. Ahora, se utilizan medios digitales con mayor frecuencia para motivar a estos electores. Lo curioso es que estas nuevas ventanas informativas tienen inclinaciones políticas explícitas. Desafortunadamente, muchas de las personas están recibiendo la información de Twitter, de TikTok, y eso no es real. Raúl Martínez fue alcalde de la populosa ciudad de Hialeah en el sur de Florida. Ahora conduce un programa diario a través de YouTube. Sus contenidos son de crítica hacia la política republicana y apela al mensaje de la participación de sus oyentes en las elecciones. Y voy a seguir porque creo que para que una democracia funcione, el electorado, el soberano, el pueblo, tiene que participar. Que no es suficiente con quejarse. En la misma plataforma digital, la estratega política Sasha Tirador conduce otro espacio para el debate y la integración de los votantes hispanos. Ella también apoya la apertura de nuevas vías de información no convencionales. Es un mal necesario. Al igual que la política. No puede haber una democracia sin prensa libre y no puede haber una prensa verdaderamente libre si solamente escuchamos lo tradicional. Para la ONG La Iniciativa Libre es válido tener otros análisis distintos, pero lo importante es no quedarse con un solo punto de vista. No quedarse, por ejemplo, con un solo canal de televisión o una sola estación de radio o un solo diario. Lea todo. Vea todo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno de Nueva York emprendió un nuevo esfuerzo para proteger a sus ciudadanos de la creciente violencia armada. Más de 9 áreas con los más altos índices de tiroteos serán prioridad para las autoridades. Ángela González nos amplía. La ciudad de Nueva York vive un tiroteo casi a diario según reportes policíacos. La violencia armada empujó a la administración estatal a expandir la llamada Ley de Bandera Roja, que permite a la policía e incluso a doctores y a profesores obtener una orden judicial para que se les confisquen las armas, aunque hayan sido obtenidas legalmente, a quienes presenten una conducta riesgosa. Ahora hemos hecho más fácil la obtención de una orden de allanamiento y la incautación temporal de armas peligrosas de alguien que se considera un riesgo extremo. Más de 9 locaciones con altos índices de tiroteo son objetivos primordiales de las autoridades. La nueva legislatura también restringe la compra de armas a personas con síntomas de que puedan representar una amenaza pública. Cansados de lidiar con el peligro en las calles, algunos residentes de la Gran Manzana incluso abogan por normas más rigurosas. Para mí no se puede andar cargando armas aquí en la ciudad. Este no es un rancho donde tú puedes llegar a ningún lado de Nueva York para mí. Nueva York lidera al país con leyes más estrictas en cuanto al porte de armas. Hace apenas unos días, el alcalde Eric Adams ratificó la protección de zonas libres de armas en Times Square y otras áreas sensibles de la ciudad. Se me hace más seguro que no tengan armas las personas, sobre todo con una población ambulante tan grande como es Nueva York. El Estado también triplicó el presupuesto para la lucha contra la violencia armada a $227 millones, fondos que las autoridades esperan contribuyan al declive del peligro con armas de fuego. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Cuando regresemos, no paran las lluvias en Venezuela. Expertos advierten que varias áreas podrían estar en riesgo. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Venezuela, donde meteorólogos pronostican cerca de 20 ondas tropicales hasta mediados de noviembre. Especialistas alertan sobre la vulnerabilidad en varias zonas del país. Álvaro Elgarra con la información. Lluvias torrenciales han causado muertes y cuantiosos daños materiales durante los últimos días en varios lugares del territorio venezolano. A juicio del ingeniero civil Gustavo Iribarren, los recientes desastres son una combinación entre la falta de planificación urbana y de alertas tempranas. Por lo general las fallas, si bien las vemos como unas fallas abruptas, las vemos como unas fallas violentas. Avisan, las fallas tienen un proceso de deterioro y en ese proceso de deterioro
podemos hacer mucho. El coronel Ángel Graterol, gerente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, informó que un sistema de vaguada se aproxima a Venezuela durante las próximas horas. Efectivamente, como lo habíamos pronosticado, como lo hemos venido anunciando, continúan las precipitaciones en buena parte de nuestro territorio nacional. Estimamos abundante nubosidad con precipitaciones de cargas eléctricas y ráfagas de viento. Ante la prolongación de la temporada de lluvias, el sargento mayor de los bomberos, Manuel Colmenares, hizo un llamado a la prevención. Bueno, principalmente estar atentos. La prevención va a ser lo que nos brinde, digamos, minutos o tiempo adicional para la actuación. Entonces, si estamos atentos a lo que es el caudal de los ríos, de las quebradas, si suben los niveles de estos afluentes. El gobierno de Venezuela anunció que continuará atendiendo la emergencia creada por los deslaves e inundaciones que se han generado. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Quédese porque cuando regresemos les tenemos una guía informativa para viajeros al Mundial de Fútbol de Qatar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El gobierno ecuatoriano presentó una guía informativa para sus connacionales que viajan al próximo Mundial de Fútbol en Qatar. Néstor Aguilera nos cuenta sobre la enorme expectativa que ha generado en el país suramericano la asistencia a la cita deportiva. Nos preparamos para cubrir la Copa del Mundo. David Lucero es un periodista ecuatoriano que cubrirá el próximo Mundial de Fútbol de Qatar. Pese a que tiene 22 años de experiencia, afirma que se trata de una cobertura diferente, por ser un país del que poco se conoce en Latinoamérica. Es un mundo que vamos a conocer. Qatar está esperando justamente a la afición del fútbol a nivel mundial, con su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, y que es algo nuevo, ¿no?, para todos los ecuatorianos. La clasificación de la selección ecuatoriana y el partido inaugural del Mundial son el mejor atractivo para unos 5.000 hinchas del país sudamericano que prevén viajar a la cita deportiva, según una estimación de la embajada en Qatar. Por ello, la Cancillería y la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentaron una guía que ofrece consejos y advertencias de comportamiento. El Mundial en sí mismo y una clasificación de Ecuador al Mundial significa una vitrina de oportunidades para nuestro país. Es un punto de diplomacia deportiva muy grande. La guía incluye recomendaciones sobre vestimenta, documentos, actividades permitidas y prohibidas, qué hacer en casos de emergencia y frases comunes en árabe. Tenemos una responsabilidad no menor e igual de importante, que es demostrar que el ecuatoriano
es un ciudadano educado, un ciudadano respetuoso, un ciudadano que puede vivir el deporte. La selección ecuatoriana prevé debutar el próximo 20 de noviembre ante el anfitrión Qatar. Forma parte del Grupo A, que también lo integran Senegal y Países Bajos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cerramos esta misión con la carrera de remo en calabazas gigantes celebrada en la ciudad de Casterly, en Bélgica, tras una larga pausa por la pandemia. 65 equipos con personas de diferentes edades participaron en este evento, que comenzó para dar un buen uso a las verduras de gran tamaño y se ha convertido en todo un éxito. Hay que mencionar que antes de la carrera los participantes extraen la pulpa de las calabazas y la convierten en sopa. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día.